Saludos República Dominicana, bienvenidos. Estuvimos en esta semana celebrando el Día Nacional de la Ética Ciudadana. Acompáñanos en Bien Hacer, ni más ni menos, y conocerás todo lo que aconteció. Saludos, doctor Suazo. Hola Helen, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo se siente? Bien, bien. Vamos a conversar sobre la Semana de la Ética porque tuvimos varias actividades. Así es. Como sabemos, esta es una semana que se dedica a la ética en honor a don Ulises Francisco Espaillat. Coincide con la toma de posesión cuando fue presidente y por decreto del Poder Ejecutivo se celebra el día 29 de abril de cada año, el Día de la Ética, y nosotros dedicamos este programa para esto. Así es, sobre todo por ser un presidente ejemplar, quien dio realmente prueba de honestidad, pulcritud durante su periodo de administración pública. Se considera que es un ícono de la ética pública, de la ética del Estado, por estas razones que tú has dicho. Mientras fue presidente, que fue 5 meses solamente porque fue destituido por un golpe de Estado, Muy justamente efímero. por la pulcritud de su gobierno, y hasta el propio Eugenio María de Hostos lo señala como el ícono de la moralidad dentro de lo que es el ejercicio, dice que es el más relevante dentro de la función pública del ejercicio del poder dentro de la ética. Interesante. Y sobre todo le llamamos en ese sentido el padre de la ética nacional. Por eso el decreto habla del Día Nacional de la Ética Dominicana y hoy justamente tenemos que dedicar este programa y nuestro invitado lógicamente tiene que venir en esta tónica. Esta vez tendremos un invitado internacional que casi que es dominicano porque debe haber venido cerca de 10 veces, es un académico, es un doctor en el área tanto del derecho como de la ética y entonces ha mezclado estas dos áreas y ha sido profesor en diplomados en Funglode, en bioética en INTEC, ha trabajado con el consorcio. Teólogo, es filósofo y es Juan Camilo Salas, Así colombiano, de manera que dentro de un rato lo que tendremos es conversar con él sobre estos temas que tienen tanta importancia en lo relativo a la vinculación de la ética, la política, el Estado y la administración pública. Así es, pues ni más ni menos, doctor Suazo. Ni más ni menos. Nos vamos entonces a Noticias Transparentes y regresamos con los comentarios. La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, CENEC, celebró el Día Nacional de la Ética Ciudadana con una serie de actividades de promoción de valores durante una semana especial dedicada al tema, con la participación e integración de instituciones públicas y privadas ligadas a este quehacer. La Semana de la Ética inició en la capital dominicana desde el 25 de abril y culminó en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 29, día instituido por el decreto 252-05 para su celebración, en honor a Ulises Francisco Espaillat, quien tomó posesión como presidente de la República en esta fecha y marcó un precedente histórico al haber sido reconocido por el ejercicio honesto, patriótico, pulcro y democrático de su gobierno. Una acostumbrada ofrenda floral en el Panteón de la Patria, lugar donde reposan los restos de Espaillat, se realizó en su conmemoración junto al Consorcio Cívico, entre otras entidades de la sociedad civil, que forman parte de la comisión permanente de esta celebración. En Santo Domingo y Santiago disertó como conferencista magistral, invitado del doctor Camilo Salas Cardona, especialista en bioética, quien abordó los temas de la ética en el contexto académico y político estatal. Salas Cardona hizo un llamado a los presentes para la articulación de los valores en el sector educativo, pues considera que la academia debe retomar, aprender a vivir y a convivir y pensar menos en el mercado. El experto sostiene que no se está enseñando a ser feliz para la vida, porque existe una desnaturalización de las universidades comunitarias, las cuales están siendo diseñadas para satisfacer las demandas y competencias de economías capitalistas y no para la formación humanística. Para Bien Hacer, en Noticias Transparentes, Marian Amparo. Noticias Transparentes. Un resumen de las actividades relacionadas con la celebración de la Semana de la Ética Ciudadana en esta ocasión. Bien, como dijimos, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción
es la encargada dentro del Estado, dentro del gobierno, de esta temática. Por eso la Semana de la Ética para nosotros es una semana de fiesta, es una semana de conmemoración. Nuestra unidad de fomento de la ética celebró en grande, estuvo en los liceos públicos, trabajó con los estudiantes sobre la figura de Ulises Francisco Espaillá, trabajaron sobre el tema de la ética, y algo muy interesante, los propios estudiantes sacaron iniciativas de que van a hacer marchas en los barrios, donde van a tomar el tema de la ética como bandera, y para nosotros eso es uno de los logros de esta semana. Y oficialmente, pues, nuestro invitado Camilo Salas estuvo dando una conferencia aquí en Santo Domingo sobre el tema de la ética en el medio ambiente, en el medio académico que es referente a la universidad, porque tenemos convenios con las universidades de cómo fomentar la ética hacia ahí, hacia adentro de estas escuelas superiores. Y lo mismo hizo en Santiago. Y luego en la tarde trabajó con otro público en Santiago sobre algo que es vital, que es el tema de ética y Estado, la relación de la ética y el Estado. Y por supuesto el elemento, el componente de la política. De la política. Que de eso vamos a hablar, por supuesto. Sí, con la entrevista vamos a hablar de esto, pero podríamos decir que los grandes temas que se abordaron durante la Semana de la Ética fue por esta celebración. Es un decreto emitido por el Poder Ejecutivo que cada 29 de abril tenemos que celebrarlo, entonces nosotros no tomamos el 29, sino la semana completa. La semana completa. Y la ofrenda en el Panteón de la Patria. Donde están los restos de Ulises Francisco Espaillá, que se hace una ofrenda floral, que diríamos que es el acto solemne de la comisión para celebrar este día. El mismo día 29 lo hicimos. Así es. Algunas instituciones se unen precisamente en esta marcha tan solemne en el Panteón de la Patria para precisamente recordar a Francisco Ulises Espaillá. Es que el decreto establece un consorcio de instituciones que hacen esta celebración. Luego de que este decreto sale, es que nace la comisión y nosotros nos integramos y también participamos todos unidos en estas actividades. Qué bien, qué interesante, de verdad que sí. Bueno, vamos a aprovechar entonces para ir a una pausa, ¿qué le parece? Y luego regresamos con nuestro invitado de honor. En el día de hoy se trata del profesor Camilo Salas. Así es. Así que una pausa y regresamos. Te hace bien saber que Ulises Francisco Espaillá es considerado el padre de la ética ciudadana por su ejemplo como presidente de la República en 1876, al marcar un precedente histórico en el ejercicio de un gobierno patriótico, honesto, progresista y democrático. Hoy, el 29 de abril de cada año, se celebra el Día Nacional de la Ética Ciudadana, a partir del establecimiento de una comisión permanente mediante el decreto 252-05. Celebremos juntos, con el orgullo patrio, el Día Nacional de la Ética. Muy bien, ya estamos de regreso y tenemos el honor y el privilegio de hacernos acompañar del profesor Camilo Salas, experto en bioética, en temas de teología, derecho, entre otros, quien nos acompaña. Bienvenido a República Dominicana. Pues siempre muy complacido estar aquí en este querido pueblo dominicano que me distingue con su confianza, y por eso le quiero agradecer al maestro Suazo, a ti, Helen, a la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y bueno, aquí con la mejor disposición para aportar un granito de arena en esta noble causa. Bien. Claro que sí, nos vamos al debate. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Vamos a entrar de inmediato, por razones de tiempo, en televisión. Y hay un tema que se habla mucho dentro de nuestro medio, sobre todo, sobre el tema de ética pública. Y algunas personas me han planteado, si existen éticas públicas es porque existen privadas, es porque hay más de una ética. ¿Cómo explicamos este tema? ¿Cómo surge esto? Bueno, la terminología siempre es diversa, ¿no? Pero diríamos que si nos atenemos a la carga histórica que tienen los términos, diríamos que todas las éticas son públicas, porque el término ética surge en el contexto de la Grecia clásica como un sinónimo de política, y la política hace relación inmediatamente a las relaciones interpersonales
de los ciudadanos en el contexto de la polis. Así que desde sus inicios la ética siempre tiene un carácter público, de tal manera que su orientación es a generar un ambiente de confianza, de calidad de vida, de promoción de valores que estén en directa relación con el hecho de que los individuos puedan lograr sus proyectos de vida y que entre todos saquen adelante un proyecto, pues que en este caso es un proyecto nacional. Así que yo diría que la carga histórica que tiene el ámbito privado hace mucha más relación al término moral. Las morales ordinariamente tienen un carácter más particular, más subjetivo, pero la ética, por la manera como se ha construido históricamente el término, tiene siempre un sentido público, relacional. Así que en términos un poco más académicos diríamos que no es tan preciso hablar de mi ética, de a mí no puede decírseme tal cosa porque eso es mi ética. Diríamos que la ética no depende en buena medida de los arbitrios y de los pareceres personales. Y a propósito, profesor, de ese tema, hablemos un poco de precisamente la combinación que pudiera existir o puede existir entre los elementos de ética y política, a propósito de la discusión de Leonardo Boff sobre este particular. Mira, el hecho es, como lo señalaba hace un instante, que el término ética nace como sinónimo del término política, ¿sí? En el contexto de la Grecia clásica, el siglo de Pericles, en la polis griega, se consideraba que la política era el carácter del ser humano. Recordemos la frase famosísima de Aristóteles, aner es zoon politikon, el hombre es un animal político. Y ese animal político se comporta en un medio social. Y a ese comportamiento adecuado en el medio social se le daba el nombre de ética. Entonces, los términos ética y política nacen como sinónimos. Ahora bien, en el transcurso de la historia, diríamos, hay un cambio de perspectiva de la política, que se da concretamente en el contexto del Renacimiento. Entonces, la política, en el contexto de la obra de Maquiavelo, deja de significar las acciones y las relaciones de los individuos en el contexto social, y la política se vuelve una estrategia para el acceso al poder, para el ejercicio del poder y para entregar del poder a quien a mí me conviene. Entonces, de un sentido amplio, relacional, la ética se vuelve un elemento estratégico. Entonces diríamos que cuando nosotros en el tiempo presente intentamos hablar de la relación entre ética y política, es queriendo rescatar el sentido originario del término política. Porque la política en nuestros países y en nuestros tiempos se nos volvió un asunto de profesionales, hombres políticos, miembros de la política. El ciudadano no se siente un ser político, por eso su apatía de participar en los ambientes, en los procesos públicos, su apatía de colaborar, de sentir que lo público también es mío. Entonces, en ese sentido diríamos que estaríamos más bien hablando de una revinculación de lo ético con lo político, favoreciendo la participación, la crítica y todos estos valores que en determinado momento son tan caros de las sociedades contemporáneas, como son unos individuos que se comprometan, unos individuos que deliberen, unos individuos que participen en la determinación de consensos. Interesante. El caso que tú citas de Leonardo Boff, Sí. Leonardo Boff establece un debate, una discusión y una pregunta de si es una ética en la política o de la política, porque en ese mar cotidiano de la política y de los partidos, parecería como que cuando se va a hablar de la política y de los partidos es una ética aparte o del poder. Entonces, eso de en o de, ¿por dónde lo podríamos ver? Mira, hay una frase que a mí me parece capital para entender el pensamiento contemporáneo, que es una frase de Nietzsche en La voluntad de poder. Nietzsche dice, no existen hechos, tan solo existen interpretaciones. Entonces, cuando llegamos a la comprensión de que, bueno, y es todo lo que desarrollan autores tan famosos como Heidegger, como Gadamer, que el conocer humano es interpretativo. Entonces diríamos que cuando hablamos de la ética, diríamos que la ética, más que ser un saber aparte, una disciplina aparte, como se pudiera pensar desde el horizonte del positivismo que separó las ciencias y disciplinas, la ética es una manera de comprender la realidad. Entonces, cuando se habla
de la relación entre ética y política, diríamos que no es un sombrero que se le pone a la política, sino es una manera de comprender el quehacer político, es una manera de direccionar, de interpretar el quehacer político que incorpora toda una esfera de valores, de actitudes, de fines, también de normas que en determinado momento intentan hacer de la política un mecanismo que propicie la justicia y el bien común. Por supuesto, el bien común y el bien hacer. Estamos dentro de este contexto del bien hacer. Por supuesto. Y vamos a aprovechar entonces para ir a una pausa y luego regresamos con el debate ético. ¿Qué le parece? Con mucho gusto, encantado. Nos vamos. Vivamos con honestidad y decencia. Aportemos nuestro testimonio de amor y respeto a nosotros mismos y a los demás. Construyamos una mejor nación, la que soñaron nuestros padres fundadores, abonada con nuestra laboriosidad y responsabilidad, y disfrutemos todos juntos de su cosecha. Un porvenir transparente, pacífico y armónico, en el que nuestros niños crezcan con valores y principios, en el que se aprecie lo que somos y no lo que tenemos. Un país en el que la dignidad siga siendo el valor más preciado para el hombre y la mujer. Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. CNEC, por una República Dominicana transparente. Muy bien, continuamos conversando con el profesor Camilo Salas. Hemos estado hablando hace unos minutos sobre los temas referentes a la ética, los partidos, la ética pública, pero aquí es importante el tema de ciudadanía, el ciudadano de a pie, que no sabe de esto. Entonces, hemos oído hablar a los que están en esta área, los expertos, sobre distintos modelos éticos de propuestas. Jonas, que habla sobre el temor, Adela Cortina habla de máximos y mínimos, Max Weber, responsabilidad, Jonas también. Pero nosotros nos preguntamos en la comisión al pueblo, ¿qué es, cómo le llega esto? ¿Qué es lo que tiene que exigir éticamente a los gobernantes y a sus partidos y a la sociedad? ¿Y cómo se le traduce esa teoría, por supuesto, en términos de praxis? Es una pregunta muy compleja que daría pie para un semestre para un módulo de diplomado. A ver, en términos generales diríamos, ¿de dónde surge la ética? La ética surge de la experiencia del ser humano que ensaya en su vida cotidiana cómo le va de acuerdo con unos valores y cómo le va de acuerdo con otros valores. Es decir, la ética tiene un carácter experiencial. Se funda en una práctica cotidiana, un poco de ensayo y error. Entonces, en algunos momentos de la historia, algunos individuos como estos que mencionaba el maestro Suazo y otras personas se han dedicado a sistematizar eso, a tratar de cómo estructuran esas experiencias para hacer unas propuestas que de una u otra manera todas confluyen en lo mismo, ¿sí? Adela Cortina emplea un término muy bonito y es acondicionar el mundo, humanizar el mundo. Es decir, la ética, por diversos que sean los enfoques, está orientada a generarnos herramientas para que vivamos mejor, para que tengamos una mejor calidad de vida, para que podamos armonizar los intereses personales con los sociales. Entonces diríamos que sobre ese fondo, la tarea de aquellos que intentamos hacer de puentes entre las grandes teorías y las necesidades ciudadanas sería un poco de traducir esos elementos como herramientas que podemos utilizar a discreción en determinados momentos, en las diversas circunstancias. ¿Para qué? Para lograr un marco general. ¿Y ese marco general cuál es? Que en última instancia se puedan armonizar los intereses particulares con los intereses sociales. Es un poco lo que Adela dice, ¿no? No pueden existir máximos sin mínimos. Entonces, en ese sentido diríamos que lo que puede esperar el ciudadano de sus administradores, de los hombres públicos, es que ellos no hagan prevalecer sus intereses privados sobre los intereses públicos en virtud del poder que el mismo pueblo les confirió, sino que la función pública sea como ese gran instrumento de propiciación de
esa armonía, que cada individuo, que cada dominicano pueda lograr sus intereses particulares dentro de un marco del bien común y de justicia. Entonces diríamos que los caminos, las herramientas, los instrumentos serían las diversas tradiciones éticas que se han ido conformando. Pero usted va más en lo personal, en las éticas de la felicidad, la eudaimonía. Por ahí va. Sí, me tomó la palabra. Que él va por ahí. Yo quería esa pregunta. Lo que pasa, maestro Suazo y Helen, es que a mí me parece que hemos descuidado un poco la perspectiva eudaimónica de la felicidad. Háblame de eso. Porque claro. es que en última instancia, los seres humanos tomamos decisiones interesadas. De dientes para afuera uno puede decir, yo quiero el bien del Estado, yo quiero el bien de la institución, yo quiero la voluntad de Dios, etc. Hablamos del estado de bienestar. Podríamos hablar de diversos escenarios, pero de dientes para adentro el ser humano hace un cálculo de consecuencias. ¿En qué medida esta decisión que yo estoy tomando le colabora a mis intereses, a mi bienestar, a lo que yo quiero, a lo que yo aspiro, a lo que a mí me conviene? Entonces no podemos centrarnos en un instrumental que privilegie solo los aspectos racionales. Son muy importantes. Los aspectos consecuenciales son muy importantes. Pero no debemos olvidar que los individuos tomamos decisiones pensando en nuestra felicidad, en nuestro bienestar. La mayor aspiración. Entonces, una de las tareas de la ética sería mostrar que esos intereses personales deben y pueden armonizarse con los intereses comunes, porque la gran fractura moral de nuestro tiempo es que cada uno opta por lo suyo con detrimento del interés del otro, con detrimento del bien común. Entonces diríamos que retomar una perspectiva neoutilitarista, eudaimonista, dicho en términos técnicos, una perspectiva de la felicidad es mostrar que no se puede ser feliz de manera arbitraria. Entonces ahí es donde intentamos decir, mire, felicidad y placer no son la misma cosa, pueden estar relacionados, obvio, pero no son la misma cosa, porque de una u otra manera lo que pudiéramos llamar una auténtica felicidad, y por eso las éticas clásicas decían que la ética conduce a la felicidad, la ética nos indica que hay una búsqueda de la felicidad con ciertas actitudes, con ciertos valores, con ciertas maneras de ser, de vivir y de relacionarse, no con cualquiera. Entonces diríamos que el rescate de las éticas de la felicidad tiene que ver con eso, con mostrar que el ser humano puede ser feliz sin atacar el interés del otro, sin dañar el bien común, sin dañar el interés general. Pero eso no lo pueden ofrecer los gobiernos, no lo pueden cumplir en términos de la felicidad de todos. ¿Cómo lo enfocamos entonces de este aspecto político? Es que a mí me parece que volviendo a citar a Adela Cortina, esa relación necesaria entre unas aspiraciones particulares llamadas máximos y una base de justicia nos está mostrando algo. Yo puedo buscar mi felicidad, pero no por fuera de un marco, ¿sí? O sea, ese marco tiene un carácter normativo. Es decir, el problema del momento presente es que yo busco mi felicidad independientemente de cualquier cosa, al costo que sea, con prescindencia de los intereses de los demás. Entonces diríamos, ¿el gobierno qué tiene que hacer? El gobierno tiene que propiciar, exigir y hacer cumplir una base común de justicia. Así es. En la cual los funcionarios tienen que ser los primeros que dan ejemplo. Por para, supuesto. a partir de esa base, cada individuo pueda construir su propio proyecto de felicidad. Ahora bien, lo que pasa es que no podemos pensar que la felicidad es cualquier cosa. Ahí entraríamos a debatir un poco cuál es el contenido de felicidad y cuál es su relación con la ética. Porque Caramba. es que el lío terminológico que tenemos es que estamos pensando que la felicidad es el placer particular y las sensaciones gratificantes. Individual. Entonces, en ese sentido, diríamos que también sería una tarea de la ética hacer esa distinción terminológica que permita que estos intereses se den. Y ahí hay una tarea muy importante del funcionario público, que es paradigma, que es garante, que es veedor y que de una u otra manera está pendiente de que esas búsquedas particulares de felicidad no se salgan del marco común de justicia. Y de los intereses colectivos, por supuesto. Y la verdad, profesor, que ha sido un tema sumamente interesante. Estamos muy complacidos. Por favor. Lamentablemente el tiempo se nos va. Creo que vamos a necesitar otra jornada
volver a visitar la República Por Dominicana. favor, yo de siempre parte muy de usted, complacido, por muy favor. agradecido. Queda abierta la Le tengo un invitación. gran afecto y me encanta lo que dice el maestro Suazo, que un dominicano más, eso me llena de orgullo y de satisfacción. Ay, muchísimas gracias, profesor. Gracias. De verdad que ha sido un inmenso placer. A todos ustedes, por favor, manténganse en pantalla, que regresamos con Bien Hacer. La semana del 25 al 29 de abril es designada mediante decreto como la Semana de la Ética Dominicana. En esta fecha, 29 de abril, justamente coincide con la ascensión al poder del ilustre patricio don Ulises Francisco Espaillat. Este ciudadano se convirtió en un verdadero ejemplo de moralidad desde el ejercicio del poder, tanto que, apegado a estos principios, es derrocado por una asonada militar cuando asumió como responsabilidad quitar todas las prebendas y toda la corrupción que en esos estratos existían para poner el sello de la moralidad. Tanto así que el propio Eugenio María de Hostos lo señala como un verdadero modelo de lo que ha sido dentro del poder la moral pública. Desde esta perspectiva, la Comisión Nacional de Ética asume que esta fecha es nuestra fecha, la celebración de la ética, y con una serie de actividades siempre lo conmemoramos. Este año hemos estado trabajando con las escuelas, hemos estado con un invitado internacional que ha dictado 3 conferencias en esta fecha, tanto en la capital como en Santiago, y lo que para nosotros es el elemento principal, honrar con una ofrenda floral dentro del Panteón de la Patria, donde están depositados sus restos, donde desde la mañana estuvimos rindiéndole homenaje. Este ilustre patricio ha sido realmente uno de los fundadores de la ética pública, un ejemplo de lo que constituye la búsqueda del bien común, y para nosotros en la comisión un ejemplo del bien hacer. Muy bien, de esta manera tan especial concluye esta entrega. Bien Hacer, ni más ni menos. Síganos a través de las redes sociales y envíenos sus preguntas e inquietudes a la dirección en pantalla. Véanos a través de esta misma vía y este mismo canal. Hemos concluido este programa con un banquete de la ética y hoy Así sí es. podemos decir que ni más ni menos. Así es, así que hasta la próxima.